Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda de nuevo su profesor Iván Ábalos para seguirnos divirtiendo, compartiendo en este mundo llamado conocimiento, educación, etc. En esta oportunidad hemos trabajado el tema número 9, ¿sí? En el curso de comprensión lectora, ¿sí? Muy bien. Espero que les haya gustado el tema de razonamiento verbal, los sinónimos, ¿sí? Todo fue de una forma improvisada, ¿eh? El arte, nada fue intencional. Muy bien, chicos. Hoy nuestro tema es el texto narrativo. Como ya sabemos, el texto narrativo, sí, no es la primera vez que lo trabajamos, pero profesor, ¿por qué siempre lo trabajamos? Porque el texto narrativo, como los números, como las demás partes de la ciencia, es infinito, porque podemos descubrir elementos, podemos descubrir ahí lo que somos, nuestra esencia. Veamos qué es lo que tenemos, ¿ok? Muy bien. A ver, avancemos. Dice, lee atentamente la siguiente historia. Lean, por favor. A ver, les invito a leer todos. Les acompaño con la lectura. Un joven jardinero persa dice a su príncipe, «Sálvame, encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra la muerte y le pregunta, «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?» «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan». Ah, ¿qué tal? La última forma de cierre de sorpresa. Muy bien. Imaginen acá el personaje que habla con la muerte, ¿no? Nosotros no podemos hablar con la muerte, pero profesor, en los textos narrativos, en la literatura, todo puede pasar. Acaba usted de decir lo más importante. Todo puede pasar, absolutamente todo. Hablar con la muerte, engañarle a la muerte. A ver, Daniela, ¿quién es el dios de la muerte? No te escucho, Daniela. No sabe, Daniela, el dios de la... Sí, lo sé que sabes, hija, no hay problema. Ahí estará riéndose seguro o preguntándose, Daniela, cosas. Por ejemplo, los griegos le pusieron nombre a la muerte, ¿no? El dios de la muerte, Tánatos. Otros dicen Thanatos, ¿no? Eh, la lengua griega, como las demás lenguas, excepto el castellano con el francés, tienen esa norma de tildar a las palabras, ¿no? Pero por lo general las demás casi no las tienen, ¿no? Por eso cuando pasa una palabra a nosotros, utilizamos las reglas, ¿no? Y ya por nuestra forma, nuestra cultura, nuestro tonío y nuestro acento, todas las queremos hacer graves o agudas, ¿no? Ya. Muy bien, esa clase luego les daré, ¿no? Un tiempo. O de repente nos encontramos en la universidad y ahí hablaremos de cosas interesantes, como los que estamos hablando ahora. Muy bien. Entonces, mire, el príncipe hablando con la muerte, ¿no? Riquísimo. Y encima que al joven la muerte le hace un gesto. Pero tú te preguntarás cómo la muerte me puede hacer un gesto, ¿no? Y entonces, acuérdense de la obra de 100 años de soledad, ¿no? Cuando lo disparan al hijo de Buendía, ¿no? Al coronel, si no recuerdo bien, a ver, lo disparan, suena el disparo, ¡plá! Y dice que de pronto cae un hilillo de sangre en el piso de su casa. Ese hilillo de sangre cruza el umbral de la puerta, pasa por su sala
entre las piernas de su mamá, cruza el umbral de su puerta central, sigue, cruza el camino, la siguiente pista, llega al parque, a la plaza, y ahí pensó a dónde irse. Alucinante. Eso nos trae la narración. Pero ¿por qué, profesor, esa capacidad? Eso es lo que tiene la literatura. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, los textos narrativos. Muy bien. A ver, espero que les haya gustado un poco o de mucho este texto, ¿sí? La sorpresa de la muerte. Luego voy a hablar de la muerte. Estoy hablando, les comento a ustedes porque saben que les estimo, los quiero mucho. Estoy por graduarme en mi doctorado y mi tesis es sobre la muerte. Ya luego les voy a comentar si es que regresamos al colegio. Pero vamos a regresar, muertos o vivos. Si estamos muertos, ahí estaremos. Y si estamos vivos, estaremos doblemente en el mismo lugar. Acabo de utilizar la narración, la literatura. ¿Cómo es posible, profesor, que estemos ahí muertos y ahí en plena clase? Imagínense. Literatura, la narración, fantástica ese aspecto. Avancemos. Entonces, ¿qué entendemos por texto narrativo? Ya todos nosotros conocemos qué es un texto narrativo, ¿sí? Un cuento narrativo es, cuenta hechos reales o imaginarios que están protagonizados por unos personajes en un lugar y un tiempo determinado a través del lenguaje. Claro que sí. Los textos narrativos son elaboraciones eminentemente intelectuales, académicas, que tienen que ver con el fluir de la conciencia, inventar un escenario, un personaje, que puede partir de lo real, o simplemente lo imaginario. Pero ¿cómo lo puedo lograr ello, profesor? A través del lenguaje, ¿no? A través del lenguaje. El lenguaje es tan rico que si en este momento ustedes me están sintiendo y, y también me acerco, es por la tecnología, sí, pero más es por el lenguaje, porque el lenguaje ha transformado lo que ahora soy yo con mis palabras. Y por eso que los textos narrativos sabemos que son parte de la literatura, y sin el lenguaje, la literatura, ni los textos narrativos, ni las poesías existiesen, primer subjuntivo, o existieran, segundo subjuntivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los textos narrativos es una invención fantástica que es producto de la imaginación del autor, de lo que ha vivido, mezclado con fantasía, y ¡boom!, utiliza el lenguaje para transformar todo eso que llamamos narración, ¿no? Algo eminentemente sensacional. Disfrutamos con una lectura interesante. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Donde este personaje se veía en el espejo, pero el espejo era el otro yo de su yo, el otro yo de su persona. Pero lo fantástico que puede ser la literatura es que en el espejo podría ser inmortal, o como también podría ser mortal, mira. Pero ¿cómo lo transmite? A través de una frase, a través de la narratividad, ¿no? Y eso, el lenguaje toma la narración y nos pueden inventar historias fantásticas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que, como acabamos de compartir un poco, los textos narrativos son más allá de ficciones, son más allá de literatura, son más allá de textos escritos fantásticos hechos por personajes. Yo creo que la narración es la existencia misma del hombre a partir del lenguaje, pero ese lenguaje donde quiere y desea lo que tanto él quiere vivir, ¿no? Muy bien, sigamos.
Como sabemos, la estructura de un texto narrativo está dado por el inicio, el nudo y el desenlace, ¿correcto? Eso ya lo sabemos todos, ¿sí? De repente en tu hoja de trabajo te plantea una pregunta, a ver, ¿cuál es el nudo o identifica el nudo de la narración en la historia? Ya, muy bien, usted tiene que saber qué es el nudo. Recordemos, lean por favor, a ver, les acompaño con la lectura. La estructura del texto narrativo está dado por el inicio, ¿no? La situación inicial. Dice, se introducen a los personajes que participan de los hechos y el lugar y en la época de estos transcurren. Muy bien. El nudo son los conflictos, los problemas que aparecen dentro de la narración. Profesor, si no hay nudo, no hay conflicto, no hay problema, entonces no es narración, es una anécdota, una conversación. Para que sea una narración, tiene que haber este punto importante que es el conflicto, el nudo, donde se producen todos los eventos, todos los deseos, que pueden ser buenos o malos, que pueden ser inesperados, ¿no? Y etcétera. Entonces, a mí me parece que cuando haya un mejor conflicto, un mejor nudo dentro de la historia, nos atrapa. Y en el momento en que nos atrapa, nos crea esa sensación que solamente la literatura, la narración puede crear. Recuerdo un pasaje de un conflicto, de un nudo dentro de la obra de Paulo Coelho, 11 minutos, de la personaje llamado María, ¿no? Dice que María en ese momento ya había decidido venir a Brasil porque su trabajo de prostituta, o voy a utilizar una palabra culta, de perendeca, entonces ella había reunido el dinero y de pronto salió a caminar por un parque, una plaza, un lugar por Suiza, cruzó en ese momento la plaza y en medio de la plaza estaba un pintor ahí, ¿no? Trazando, dibujando a un científico. Y en eso la imagen de María, ¿no? Cruza por las órbitas y los ojos del pintor. En ese momento el pintor se quedó maravillado. Dejó de pintar y la miró, pero María siguió caminando. En eso el pintor no pudo dejar de lado, porque era una mujer extraordinaria. De pronto siguió el pintor y le dijo, señorita, por favor, deme un minuto. Ella le dijo, sí, dígame. Señorita, le dice, usted tiene mucha luz, mucha angelidad. María dentro de sí, este es un imbécil porque yo soy prostituta y no sabe. Este es un imbécil. Por favor, señor, le dice no, le dice, usted tiene luz y déjeme pintarla, por favor. Ahí empieza algo interesante, muy interesante. Lea la obra María, 11 minutos de Paulo Coelho. Si él no, o ella no cruzaba y él no la veía y no le decía que era una mujer que tenía luz, imaginemos que nosotros conocemos a un violador, a un sicario, un asesino, y que de pronto alguien diga, joven, usted tiene luz, usted tiene una divinidad. El hombre se va a quedar pasmado. Entonces ahí radica el detalle, el conflicto, el nudo que empieza a armarse y atrapa al lector. Y la situación final, como podemos ver, sí, son el final de la historia, ¿no? La acción donde los personajes promueven la solución de los conflictos o establecen un orden, en un nuevo orden. A ver, quisiera acá ampliar la información que esta estructura puede cambiar. Podemos empezar con el desenlace, podemos empezar con el nudo. No simplemente podemos empezar con el inicio, podemos terminar con el inicio, ¿sí?
Ojo, ese es un detalle muy interesante ahora con las técnicas narrativas, ¿sí? Muy bien, avancemos. Elementos del texto narrativo. Tenemos los personajes, los que actúan, ¿correcto? Dentro del espacio, dentro de todos los contextos, los personajes. Estos pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser ángeles, espíritus, etc. Los personajes son los que hacen y llevan la acción, ¿no? Llevan el actuar, llevan el hilillo de las acciones, ¿no? El narrador es el quien cuenta la historia, quien nos da a conocer la historia. Puede estar en primera persona, cuando empieza con yo, ¿no? Puede estar en tercera persona, quien no actúa directamente en la historia, pero lo ve todo, ¿no? Lo ve todo. En cambio, en primera persona, narra y hay un personaje, un actor personaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. La acción, los hechos, ¿no? Los hechos que pasan a cada momento, las acciones que están dados por los sustantivos y los verbos, ¿no? Es muy interesante una acción. No podemos dejar de recordar una obra muy interesante de Mario Vargas Llosa en su obra Travesuras de una niña mala, una acción muy interesante. Les contaría todas las acciones, las escenas de una niña mala. Muy interesante, léalo y luego me escribe al chat o a mi canal en YouTube o a mi Facebook también. Léalo, por favor, léalo. Y vas a ver que el amor tiene muchas caras y usted tiene que encontrarse con una de esas caras. Su papá y su mamá se han encontrado con esas caras al final de tocarse con muchas caras. Y el rostro del amor es tan imprescindible, es tan importante en nosotros, porque no podemos dejar de vivir sin afecto, aunque a veces el amor nos esclaviza, pero no hay que dejar que nos mate. Muy bien. El espacio, el lugar donde suceden los hechos y el tiempo, ¿no? El tiempo, que puede ser en pasado, en presente. El tiempo también puede ser un personaje, ojo, muy importante eso. En la hoja de trabajo que he preparado hay elementos que se entrecruzan muy interesantes. Muy bien. A ver, veamos un ejemplo, ¿sí? Dice, en la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, ver, rodeado de comodidades y toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no movía la cola cuando encontraba a algún conocido. Daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Bonita la narración, ¿correcto? En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en esto. Si yo hubiese sido el perro, no me hubiese convertido en un ser humano. Porque vemos ahora que el ser humano, ahí radica, por eso dije, atentos. Los textos narrativos, en realidad, nos expresan el gran misterio de lo que somos. Y podemos descubrir las miles de respuestas en textos, en cuentos, en narraciones, en novelas. Si yo hubiese sido perro, profesor, si usted hubiese sido perro, hubiese querido ser, no hubiese querido ser. Les digo así, por naturaleza. Hubiese querido ser el superhumano, que es distinto. No el humano, el superhumano. El superhombre, ¿no?
dotado de valores y virtudes, no el humano, porque ahora vemos lo que somos ahora, cómo nos transformamos. Las farmacias, ¿acaso los perros están en la farmacia? ¿Acaso los burros, las vacas venden en la farmacia? ¿Los dueños de la farmacia, quiénes son? ¿Son los perros? ¿Los cuyes? No, son los humanos, las personas, los individuos. Tienen una carga de maldad, una carga de cosa inexplicable, inefable para mí. Pero la literatura nos descubre que realmente a veces queremos dejar de serlo y convertirnos en otro. Muy bien. Entonces vemos esta historia, un personaje, el perro, ¿cierto? El contexto, el ambiente, de todo lo que podemos percibir. Una pregunta que he planteado en la hoja de trabajo es lo siguiente. No tal cual, pero va a ser una analogía. Si yo analizo este texto y digo, ¿quién es el personaje? Comprensión literal, nivel literal, cosa que no nos importa mucho. Pero si voy a la inferencial, voy a la crítica, al comentario, entonces sería desde un punto de vista zoológico, la zoología, perdón, desde el punto de vista de la zoología, ¿usted cree que el perro tendrá el deseo de ser humano? ¿Tendrá el deseo? ¿O simplemente el autor ha creado este texto para burlarse de nosotros? ¿Mm? Para pensar que el perro es más inteligente, que el animal puede ser más inteligente, no en el sentido de crear cosas, no, eso no, sino en el sentido de que entre animales, entre seres que tienen instinto, pueden tener y pueden convivir en un planeta diferente. En cambio, nosotros estamos por acabar, por destruir nuestra especie. El planeta va a quedar ahí. Es nuestra especie la que se va a ir, ¿correcto? Pero entre perros no se matan, entre burros tampoco, entre vacas tampoco. Entonces, esa pregunta es muy interesante, lo que les acabo de plantear, porque tiene relación análoga con lo que viene en la hoja de trabajo. Muy bien, estimados estudiantes, de esa forma disfrutamos los textos narrativos. Se caracterizan porque cuentan hechos reales o imaginarios, están escritos en prosa. En prosa es escribir en texto, distinto al verso. Sus personajes pueden ser animales, personas, cosas, existentes e inexistentes, rocas, piedras. Sus partes son inicio, nudo, lo acabamos de ver. Es dinámica porque es ahí en constante las acciones, movimiento, predomina los verbos que expresan acción, claro que sí. Y en ese momento la vi, pero luego lloré y la recordé, pero no pude hacer. Y le dije en ese instante. Entonces ahí en ese momento aparecen los verbos, ¿no? Muy bien. Niveles de comprensión, porque tiene que ver con lo que acabamos de trabajar. Ya lo hemos visto en niveles de comprensión en una de nuestras clases, creo. Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. ¿Sí? Muy bien. Esto solamente les planteo para que lo tengan presente, porque las preguntas que vienen en la hoja de trabajo son de un nivel especialmente inferencial y crítico, ¿correcto? A ver, leamos el siguiente, ¿sí? La siguiente narración. A ver, dice, lean por favor, lean. Les acompaño con la lectura. El doctor Alejo murió asesinado, indudablemente murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía con el balcón abierto, por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por ahí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y yo iba a abandonar el asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas
a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa. Las había mirado, las había visto, y después había oído por la habitación una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llenos de terror, acudieron a la policía y el juez. Era su deber. Trabajó, les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo porque era vigorosa, como si ella radicase junto a toda la fuerza de un hombre fuerte. Interesante esa frase. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué los iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente, desgraciadamente, ¿sí? Por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia muy bien. Bonita historia, bonita narración, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿cuáles son los personajes de la historia? Nivel literal, ¿correcto? Entonces el personaje de la historia es ¿quién? La mano, ¿no? El asesinado, perdón, la esposa del muerto, la criada, los policías. Y acá vienen las preguntas muy interesantes. ¿Qué elementos sociales podemos encontrar en la historia? ¿Qué elementos sociales? A ver, ¿qué elementos sociales podemos encontrar en la historia? Uno, un elemento social. A ver, ¿cuál sería? Sí, muy bien. Un elemento social sería la injusticia, ¿correcto? ¿Qué más? El asesinato, ¿correcto? La traición. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué cree que la mano tomó venganza? ¿Por qué la cree? Ahí aparece la venganza, ahí no está escrito, pero lo estamos descubriendo. ¿Por qué cree que la mano hizo justicia por su propia mano? Porque era un hombre, una persona, una mujer que vino del más allá. La literatura, la narración hace que venga, ¿no? Y tome eso. Entonces esos elementos sociales están dentro de ello. Y está reclamando a la sociedad ahí, ¿correcto? Que esto no quede impune. Y la mano hizo justicia. Si hubiese sido el personaje de la mano, ¿cómo hubieses actuado igual que en la historia o cuál hubiese sido tu reacción? Yo creo que si me preguntasen eso, hubiese sido peor que la mano. Los hubiese matado a ese doctor y hubiese matado a todos los policías que están ahí, por corruptos y miserables. Me estoy saliendo del texto, de la narración, pero también estoy llevando y abarcando todo lo que es el hecho de hacer justicia, ¿correcto? Y por último, ¿cuál es el mensaje de la historia? En el mensaje sí puede ser muchos mensajes, ¿no? Que nos enseña o que no nos enseña, pero que nos hace reflexionar de cómo es ahora nuestro ministerio, nuestro centro de salud, que es totalmente incapaz, que hay profesionales incompetentes, ¿se dio cuenta? En un texto narrativo podemos encontrarnos y encontrar a todo el mundo. Estimados jóvenes, como siempre, esta clase hubiese sido más rica en vivo y en directo, pero estoy tratando de hacerla rica para vosotros. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Espero que todo ello, lo que les he compartido, les sirva en demasía, no solamente para esta clase, sino para la vida misma, porque la literatura, la narración,
es el otro yo en el lado encontrado de tu espejo. Lo que decía Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard decía que la felicidad es algo tan egoísta porque solamente me da 1 minuto, 2, 3 de dicha, pero los demás momentos, los demás días, las demás horas del día o de la semana, estoy luchando, trabajando, enfrentando a mi enfermedad, luchando contra el enemigo, etcétera. Fíjense. Entonces, chicos, espero que les haya gustado todo el mundo de la narración, de lo que podemos encontrar, identificarnos. Y por último, nos vamos despidiendo con nuestra hoja de trabajo, que son 2, ¿sí? Está, resuelven las preguntas, ¿sí? Esas preguntas tienen en relación a lo que yo he trabajado, algunas ya que hemos trabajado, que no hay ningún problema, y por lo general siempre acuérdense de todo el análisis, la interpretación, la inferencia, la valoración, la opinión, el lado crítico que deben plantear en las preguntas, ¿sí? Muy bien. Cualquier duda, estoy en el grupo, cualquier cosa también en el chat, ¿sí? Por favor, en el Facebook también nos podemos encontrar, me pueden hacer algunas preguntas, ¿sí? Espero que se cuiden, ya saben cuándo enviarlo y les voy a felicitar siempre por ser tan valientes de estar ahí siempre, esperándome, aguantándome y bueno, de todo esto aprendemos un poco, ¿eh? Un abrazo para todos ustedes y que Dios me lo bendiga mucho. Hasta la próxima.